Hola, ¿qué tal familia de RS Online? Estamos muy contentos. Esta ya es la tercera semana de una serie maravillosa, Como Dios lo ve, el desafío. Y estamos muy contentos porque hemos aprendido cosas pero muy importantes. Aprender a ver las cosas precisamente no como nosotros queremos verlas, no como nosotros pretendemos ver las cosas, sino precisamente como Dios quiere que veamos las cosas. Gracias, de verdad, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, por permitirnos llegar hasta sus dispositivos y en especial poder llegar a su vida con una palabra que estamos convencidos que será pero muy especial, una palabra que va a transformar nuestras vidas. Te animo muchísimo para que puedas en este tiempo puedas ahí en la caja de comentarios escribirnos desde dónde nos están viendo, desde dónde están conectados, también con cuántas personas estás en este momento viendo esta maravillosa transmisión. Así que te animo muchísimo también, si tienes alguna petición, si tienes algo que escribirnos ahí, con mucho gusto nuestros anfitriones están listos, preparados para tomar nota y posteriormente, si es una petición, poder enviarla a nuestros intercesores para que puedan estar ahí conectados, orando, clamando por esa petición que tú tienes. Así que nada, te damos muchísimas gracias por estar conectados. Aquí comienza RS Online. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos nuevamente. Ya está la tercera semana de una serie maravillosa, Como Dios lo ve, el desafío. Y se trata justamente de aprender a ver la vida, la cotidianidad de la vida, como Dios lo ve, no como nosotros lo vemos, sino aprender a confiar, aprender a ver las cosas como Dios la ve. Y esto se hace posible cuando estamos tomados de la mano de Dios. Y seguramente tú dirás, pero si ver las cosas como Dios las ve es un desafío, ¿cómo entonces podemos lograrlo y más tomados de la mano de Dios? ¿Qué significa caminar? ¿Cómo hago para caminar de la mano de Dios? Sencillo, no es otra cosa sino aprender a confiar en Dios, aprender a descansar, a creer en Dios, en que Él puede transformar nuestras vidas. Entonces ahí, de esa manera vamos a aprender a ver las cosas, no como nosotros estamos acostumbrados a verlas, sino sencillamente como Dios lo ve. Si has ido alguna vez a que te hagan un chequeo en tus ojos, ¿verdad? Con el oftalmólogo, seguramente has escuchado este término 20/20, ¿qué significa visión 20/20? Una visión 20/20 es la visión normal de una persona, oye bien, a 20 pies de distancia, es decir, aproximadamente a 6 metros de distancia. Es lo que se llama entonces tener una visión 20/20, una visión perfecta, una visión normal de las cosas. Si hablamos de la visión 20/20 desde el punto de vista espiritual, oye bien, esto significa tener una visión correcta de la vida. Oiga, y me encanta esto, tener una visión correcta de la vida, de nosotros mismos, de lo que está pasando y de lo que puede pasar en algún momento. Mira que cuando ya usamos este término y entramos en materia, tiene que ver muchísimo de aprender a ver las cosas precisamente como Dios las ve, tener una visión perfecta de las cosas. La semana anterior dijimos que la manera de autopercibirnos puede ser la clave o el clavo para lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. Oye bien, la manera en que nosotros nos autopercibimos puede ser la clave para avanzar o el clavo, es decir, el impedimento para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Todos tenemos una historia definitivamente que contar y que justifica. Oye bien, presta atención a esta palabra. Todos tenemos una historia que contar y que justifica al mismo tiempo la imagen disfuncional que tenemos de nosotros mismos. Faltantes de nuestros padres,
situaciones difíciles que vivimos al comienzo de nuestra vida, traumas, ausencias y eventos entre otros. Pero todos estos, al final, terminan siendo una excusa cuando las colocamos, oye bien, para no poder avanzar en la vida, para no ver las cosas como Dios quiere que las veamos. A título personal, puedo decir que tuve la oportunidad, el privilegio de poder criarme con mis dos padres, con mis padres. Tuve esa oportunidad de poder hacerlo, pero al mismo tiempo hubo una situación bastante difícil y fue al comienzo. Ese comienzo más o menos, podríamos decir, entre los 6 y los 17 años aproximadamente de edad, en donde mi papá se dedicó de una manera desmedida al licor. Y esto conllevó a cosas bastante difíciles al interior de nuestra familia. Cosas que definitivamente generaron traumas, cosas que no permitieron que tuviera una imagen correcta de lo que era realmente mi vida. Fueron situaciones reales, fueron situaciones definitivamente difíciles en ese tiempo de mi vida. Pero eso no permitió, eso no fue ni podía tomarlo como una excusa, oye bien, para justificar una visión incorrecta de mí mismo. O sea, a pesar de que era una realidad y seguramente podrás identificarte con esta situación que me ocurrió, o puedes identificarte con otro tipo de situaciones, pero nada puede convertirse en una excusa para vernos de una manera correcta, para ver nuestra vida como realmente quiere Dios que la veamos. Por algún tiempo, o por mucho tiempo, usé esos faltantes, no te voy a negar, para justificar la imagen disfuncional que tenía de mí mismo. No te voy a negar que por mucho tiempo, podríamos decir, me hice la víctima, por mucho tiempo, por algún tiempo, usé este tipo de cosas, de situaciones, de eventualidades para justificar mi disfuncionalidad con respecto a la imagen que tenía de mí mismo. Hoy por hoy no te voy a decir que soy producto terminado, hoy por hoy no te voy a decir que tengo una imagen sana completamente desde el punto de vista emocional. Pero sí te puedo decir que justamente las cosas han ido mejorando. Como dijo el apóstol Pablo precisamente, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando, dejando atrás, ¿verdad? Y proyectarme a la meta. O sea, no te voy a decir que estoy sano emocionalmente de una manera completa, no. Estamos avanzando, todavía hay cosas, seguramente muchas cosas todavía que tenemos que mejorar, que Dios está haciendo, que está trabajando a través de su palabra. Pero justamente colocamos en práctica día tras día lo que precisamente el apóstol Pablo dijo. Una cosa sí hago, olvidando, dejando atrás justamente esas cosas del pasado para poder proyectarnos a la meta, para poder vernos justamente como Dios quiere que nos veamos. Por eso la Biblia se convierte, oye bien, en nuestro mapa, se convierte en nuestra ruta, en nuestro GPS espiritual para conectar todo lo que Dios quiere para nosotros. Oye bien, la Biblia, la palabra de Dios se presenta precisamente, se convierte en ese manual de vida, en esa ruta que nosotros necesitamos para comenzar a vernos como Dios quiere que nos veamos, para comenzar a vernos como Dios quiere. Hoy veremos el caso de un hombre, de alguien que sé que tú conoces y que has escuchado muchísimas veces. Este hombre, créeme que tuvo todas las excusas, todas las razones para justificar una autoimagen disfuncional, pero por el contrario, justamente este hombre siempre proyectó, oye bien, siempre mostró ante Dios, ante la sociedad y ante las circunstancias una imagen correcta. Y vamos a hablar hoy precisamente de David. Para ese momento
ya había sido ungido como rey. Y aunque todavía no había sido sentado en el trono, era un hombre que Dios ya había escogido para hacer cosas poderosas. Y a pesar de todas las circunstancias, oye bien, que David tuvo que enfrentar, porque la vida de David no fue nada fácil. Desde sus comienzos, desde el mismo nacimiento, las cosas fueron complicadas para David. Pero a pesar de todos los inconvenientes, de todos los pormenores, este hombre nunca se justificó en ellos. Por el contrario, pudo romper esa barrera, pudo pasar por encima de esas circunstancias y mostró siempre una imagen correcta. Por eso, acompáñame en este tiempo a primero de Samuel, escuche bien, primero de Samuel capítulo 17, verso 19 al 33 en la Reina Valera contemporánea. Primero de Samuel, capítulo 17, verso 19 al 33, dice de la siguiente manera: mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Ela. Y David se levantó muy temprano. Recuerda que David cuidaba las ovejas de su padre, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo que su padre Jesse le había dado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate. Y pudo ver cómo ambos ejércitos formaban, tanto el ejército de Israel como el ejército de los filisteos, ¿verdad?, uno frente al otro para entrar en batalla. Entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones, oye bien, y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio cómo, al ver el guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo, mientras unos a otros se decían: ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija en matrimonio y su familia quedará libre de pagar tributo. Es decir, quien venciera al gigante Goliat iba a recibir cosas muy buenas por parte del rey. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca: ¿qué recompensa se le dará a quien venza a ese filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho anteriormente en cuanto a quien venciera a este hombre. Pero cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los soldados, oye bien, se llenó de ira contra David y dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? O sea, fue bastante despectivo con su hermano. Yo sé que te crees muy valiente y también sé por qué malicia, también sé que por qué malicia has venido a ver la batalla. David le respondió: ¿y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. O sea, David no se dejó, también fue claro, contundente en su respuesta. Y se apartó de su hermano, creo que fue lo más sabio, y fue con otros soldados para que le confirmaran lo que había oído anteriormente. Y le dieron la misma respuesta. Por tercera vez preguntó y le dieron la misma respuesta. Pero alguien oyó el comentario de David, y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Verso 32. Entonces David le dijo a Saúl: que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Y mira el verso 33, un desprecio más. Pero Saúl le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Aquí vemos cosas muy interesantes. Recuerda que en principio dijimos precisamente que la historia de este hombre, de David, del rey David, fue una historia nada fácil desde su comienzo, desde su inicio. Y fue pasando el tiempo, David fue creciendo y tuvo que enfrentar cosas bastante difíciles.
Pero nada de estas cosas que este hombre, que David enfrentó, fueron una excusa para que su imagen no fuera la correcta. Nada de esto fue una excusa para no verse como Dios desde el principio lo veía. Tuvo que enfrentar cosas difíciles. Por ejemplo, el hermano mayor, Eliab, menospreció a David. Siempre lo menospreció. Recuerda que David era el menor de la manada, el menor de todos los hermanos, el que cuidaba las ovejas. ¿Recuerdas que David fue el hijo de una prostituta? Y ahí ya comienza la situación de David, la vida de David, a mostrarse de una manera bastante compleja. Fue rechazado desde el principio. Su padre quizá no lo quería tanto como a sus otros hermanos. Sus hermanos lo despreciaban, el hermano mayor lo despreció, como que venga, ¿con quién dejaste las pocas ovejas que te colocaron a cuidar? Nuestras ovejas. El rey le dijo también, tú no podrás ir contra ese hombre. O sea, cuando aquel hombre mandó a llamar, Saúl, el rey de turno, mandó a llamar a David, se imaginaba a un guerrero, se imaginaba a un hombre con condiciones adecuadas precisamente para poder enfrentar a Goliat. Pero al verlo, al ver su aspecto, el de un joven sencillo, tranquilo, evidentemente, seguramente hasta se echó a reír y le dijo, tú no puedes hacerlo, tú eres muy joven. Seguramente no quiso decirle algo peor, tú eres muy joven y no estás preparado para esto. Pero aquel hombre desde siempre ha sido un guerrero. Pero tú ya sabes cuál fue la respuesta, porque así se veía David. David no se veía como cualquiera, oye bien, David no se veía como cualquier persona, no se veía como los demás, no se veía como los demás lo veían, como algo insignificante seguramente. David se veía como alguien respaldado por Dios. Pero estas no fueron las únicas oposiciones que tuvo que enfrentar David y que podrían provocar que su autoimagen, ¿verdad?, su autoestima fuera incorrecta, esa autoestima de sí mismo fuera incorrecta. O sea, no fue suficiente eso, hubo muchas otras cosas. Recuerda, fue el hijo de una prostituta, su padre no lo tuvo en cuenta cuando Samuel, recuerdas, fue a ungir a sus hermanos y le pregunta, bueno, ya cuando los ungió a todos, Samuel dijo precisamente, pero ninguno de estos es el escogido por Dios. Entonces por allá, falta uno. Ni tan siquiera dijo falta David, mi hijo menor, no, dijo falta uno, el que cuida las ovejas. Hasta su padre fue despectivo con él. Y precisamente ese que faltaba, ese que menospreciaron, ese que Dios veía de una manera diferente y que él al mismo tiempo se veía como Dios siempre lo vio, terminó siendo el rey, el hombre que tuvo el corazón como el de Dios. Estaba relegado a cuidar las ovejas, sus hermanos lo desestimaron siempre, el rey siempre le dijo, tú no puedes. Es más, no contento con esto, con todo lo que le estaba aconteciendo a David, el mismo Goliat en algún momento le dijo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos y piedras? Porque recuerdas que Saúl quiso prestarle su armadura a David, pero David obviamente le quedaba, era un joven. Estamos hablando de que Saúl ya era alguien mayor, David era un jovencito y esa armadura no le quedaba bueno, le fastidiaba. Él dijo, no voy a pelear con armaduras, voy a pelear con lo que tengo, con lo que siempre he vencido al león, a los osos, con eso, con esas herramientas que siempre he ganado, con esas mismas voy a enfrentar a Goliat. Y sabemos que lo que venció a Goliat no fue ni la onda que tenía, ni la cauchera como llaman algunos, no, precisamente fue Dios a través de su vida. David creía que podría hacer esto y mucho más por una sencilla razón. David, te repito, no veía las cosas como un problema, como todo el mundo lo veía. Vio a este hombre como ese gigante que había desafiado a Dios. Así lo veía. Y a pesar de que ante los ojos de todo el ejército israelita, a pesar de que ante los ojos del rey era un gigante, David lo veía físicamente como un gigante, pero él sabía en el fondo que Dios le daría la victoria para vencerlo. Recuerda, todo el que desafía a Dios, todo el que se atreve a desafiar a Dios, queda avergonzado. Y si quieres escribirlo ahí en la caja de comentarios, puedes hacerlo en este tiempo. El que desafía a Dios pierde. Y eso fue justamente lo que entendió David. Y es precisamente lo que ocurrió con Goliat. Se puso a desafiar a Dios
Y efectivamente perdió de una manera que cuando muchos han analizado este texto, y de ahí entonces uno entiende por qué tanta gente a nivel secular ha usado justamente esta historia para lanzar desafíos, para animar, para motivar a muchas personas, porque con cosas sencillas terminó venciendo a un gigante. David sabía que no se trataba de él. Oye bien, es que no se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí, entiéndelo bien, se trata de Dios. Se trata de Dios, Dios en el asunto, y David lo tenía claro. ¿Cómo David se formó una imagen sana, una imagen correcta para lograr todo lo que logró? ¿Cómo logró confiar a ese punto en Dios? O sea, muchos se preguntan, pero venga, ¿cómo David, siendo despreciado, todo lo que tenía era en contra, nada a favor? Pero ¿cómo este hombre logró avanzar, logró vencer a aquel que atemorizaba por tanto tiempo al ejército de Israel? Por una sencilla razón: la clave de la confianza es la relación, es decir, esa relación entre el hombre y Dios, que no es otra cosa sino adoración. Y si puedes repetirlo conmigo ahí en tu lugar donde estés, es sencillo: adoración. Esa fue la clave. David se dedicó siempre a adorar, en las buenas, en las malas, en cualquier circunstancia, siempre adoraba a Dios. David nunca renegó cuando cuidaba las ovejas, nunca renegó cuando sus hermanos lo despreciaron, nunca renegó cuando fue el último en ser llamado para ser ungido por Samuel, nunca renegó. Por el contrario, David siempre adoró. Por eso se conoció como el hombre que tenía el corazón como el de Dios, un corazón adorador para ese Dios maravilloso. Porque aquel que confía, aquel que dedica su adoración a Dios, nunca será avergonzado. Así como el que desafía a Dios termina perdiendo, así aquel que se dedica a adorar a Dios nunca será avergonzado. Dar lo mejor de lo que soy, dar lo mejor de lo que tengo. David sabía que era hijo de una prostituta, sabía que no era aceptado por su padre, por sus hermanos. Se levantó en medio de una realidad bastante difícil, una realidad como la que seguramente muchos de nosotros en algún momento nos levantamos. Pero nunca fue una excusa, oye bien, nunca fue una excusa, nunca, para que su imagen no fuera la correcta delante de Dios. Yo me imagino que en palabras muy de David pudo haber dicho lo siguiente: yo no puedo nada, no tengo ninguna posibilidad, por eso me aferro únicamente a Dios, y Él sabrá qué va a hacer conmigo. Me encanta, y esto tal vez lo diría David muchas veces: yo no tengo nada, no soy nadie para muchos, no tengo ninguna posibilidad, y por eso hoy determino aferrarme a Dios, y Él sabrá lo que va a hacer conmigo. ¿Y sabes qué ocurrió al final? Sencillo, logró vencer. Por eso su imagen siempre se proyectó de una manera correcta. Nunca, 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 nunca fue algo disfuncional. Por el contrario, siempre su imagen, siempre se vio. Así los demás no lo vieran de la manera correcta, Él siempre se vio como Dios desde un principio lo veía. ¿Qué quiero que aprendamos entonces para este tiempo? Algo muy especial. Alinear nuestra imagen al poder y la voluntad de Dios es la manera más eficaz de tener una autoimagen correcta. Así podremos ver la vida como Él la ve. Y quiero repetírtelo porque esto es hermoso. Alinear nuestra imagen al poder y la voluntad de Dios es la manera más eficaz de tener una autoimagen correcta. Así podremos ver la vida como Él la ve. Tenemos que alinear nuestra imagen al poder y a la voluntad de Dios, porque esa es la manera en que vamos a poder ver las cosas como Dios las ve. ¿Sabes por qué muchas veces cosas sencillas, esos problemas sencillos, has terminado viéndolos como grandes, como gigantes, y te han terminado ganando la batalla? Porque no has alineado tu imagen a la voluntad de Dios. Cuando confiamos en las capacidades y en el poder de Dios, nuestra imagen se fortalece. Me encanta esto. Cuando tú y yo confiamos no en nuestras capacidades, sino en las capacidades de Dios, en su poder, entonces nuestra autoimagen se fortalece, porque ya no somos nosotros. Ahora dependemos de Dios. Ahora es Dios sobre nuestras vidas. La mejor manera de tener una autoimagen correcta y ver la vida como Dios la ve
es confiar plenamente en las capacidades de Dios. Oye bien, y si quieres escribirlo ahí en la caja de comentarios sería fabuloso. Voy a confiar en las capacidades de Dios. Voy a confiar en las capacidades de Dios, porque muchas veces has confiado en tus capacidades y te has quedado corto. Cuando tú y yo confiamos en nosotros mismos, vamos a terminar avergonzados. David pudo haber confiado, ¿sabes por qué? Porque David era experto en matar osos, en matar leones. O sea, era un jovencito, pero tenía una capacidad, tenía una habilidad enorme a la hora de enfrentarse al oso, a la hora de enfrentarse al león que querían devorar sus ovejas. Pero él no se confió en esa habilidad, no se confió en esa fuerza supuestamente que tenía. Él aprendió a confiar en el Dios Todopoderoso, en ese Dios que siempre lo había visto de una manera diferente. Y que a pesar de que muchos lo veían con desprecio, Dios siempre lo vio como ese guerrero, como ese grande que podía vencer a gigantes. No se trata de nosotros, te repito, se trata de Dios. No es nuestra capacidad, es la capacidad de Dios. No es nuestro poder, es el poder de Dios. No es nuestra guerra, sino la guerra de Dios. Esa es la clave para ver la vida como Dios la ve. Y me encanta esto, ¿sabes? La historia termina de una manera maravillosa. ¿Cómo debe terminar esas historias fantásticas? David venció a Goliat, pero en realidad no fue David quien lo venció, fue Dios a través de la vida de David. ¿Qué pasaría? Oye bien, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería si la gente, antes de quejarse, de tomar malas decisiones y todo lo demás, se esfuerza por pedirle a Dios que le permita ver las cosas como Dios las ve? ¿Qué sucedería si le pedimos a Dios, antes de quejarnos, de renegar, de maldecir, le pedimos a Dios que nos ayude a ver las cosas como Dios las ve? Como hemos aprendido en algún momento, quiero repetirte esta parte, como lo hemos aprendido en algún momento. El mundo y yo, sin Dios, oye bien, el mundo y yo sin Dios somos minoría, pero Dios y yo contra el mundo somos mayoría. En otras palabras, cuando Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y David lo tenía claro, porque David sabía, David aprendió a verse de la manera correcta. Él no tuvo excusa, y créeme que tuvo todo para justificarse y quedarse allí en el anonimato, quedarse allí en el fango, en el lodo, quejándose, renegando, maldiciendo de su vida, pero no lo hizo. Se levantó como un guerrero. Se levantó no en su confianza, no en sus habilidades, las tenía. Se levantó en el poder de Dios. Él sabía, él confiaba en Dios, y como confiaba en Dios, como estaba tomado de la mano de Dios, entonces pudo avanzar, pudo vencer. Y de una manera simple para muchos, de una manera ilógica para muchos, logró vencer a un gigante que tenía atemorizado por mucho tiempo al pueblo de Dios. ¿Qué quiero que hagamos, o cuál es el desafío mejor con el que queremos irnos en este tiempo tan especial, en esta tercera parte de esta serie que se titula Como Dios lo ve, el desafío? Trata de ver y escribir cada situación que estás enfrentando. Quiero repetírtelo. Trata de ver y de escribir cada situación que estás enfrentando. ¿Cómo crees que Dios la vería? Eso transformará tu ser. Quiero repetírtelo. Trata de ver y escribe cada situación que estás enfrentando. ¿Cómo crees que Dios la vería? Eso transformará tu ser. O sea, ¿cómo crees? Pídele a Dios, pidámosle a Dios, tratemos de ver y escribir cada situación que estamos enfrentando. ¿Cómo crees que Dios vería esa situación? Estoy enfrentando esta situación, estoy enfrentando esta dificultad. ¿Cómo Dios vería esta dificultad? ¿Cómo Dios la enfrentaría? Entonces, de esa manera, vamos a transformar por completo todo nuestro ser. ¿Qué tal si oramos en este tiempo? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios en este tiempo por esta bellísima oportunidad que nos ha dado de aprender algo más, de aprender a ver, valga la redundancia, las cosas como Dios las ve? Es un desafío, sí, pero recuerda que tomados de la mano de Dios, todo será posible. Padre, te damos muchas gracias en este tiempo por darnos esta bellísima oportunidad. Hoy
a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a cada persona, a cada familia que está viendo en los diferentes lugares, en los diferentes tiempos de esta transmisión, Señor. Gracias, gracias por aprender, por ayudarnos a ver, a tener esa visión 2020, es decir, a tener una imagen correcta de nuestra vida. Así como lo hizo David, gracias, porque nos enseñaste a través del rey David, a través de este hombre, que a pesar de todo lo que tuvo que enfrentar, de las cosas que vivió, nunca tuvo una imagen incorrecta de sí mismo. Por el contrario, se mostró ante Dios, ante todos los demás, con una imagen correcta. Gracias, amado Dios, por ayudarnos. Gracias, porque sabemos que no se trata de nosotros, que se trata de ti. Sabemos, Dios, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, gracias te damos en este tiempo. Gracias por bendecir a cada persona, a cada familia conectada en este tiempo, Señor. Muchas gracias. Te damos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén.